Los temas más relevantes en Puebla, explicados por los expertos en el área. Acompáñanos en 30 minutos con Angélica Chevalier. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarle y que nos acompañe en una emisión más a través de Facebook de 30 minutos con Angélica Chevalier. En esta ocasión tengo la fortuna de entrevistar a uno de los doctores más destacados y, por supuesto, más queridos en lo personal por nuestra familia, pero en general es un hombre muy eminente, el doctor Ernesto Salgado Sánchez. El doctor es un cirujano gastroenterólogo. Él se trabaja también como expresidente de la Sociedad de Gastroenterología de Puebla. Él es cirujano bariatra certificado y en cirugía robótica. Doctor, de verdad, bienvenido a esta entrevista. Muchas gracias por haberla aceptado y es un honor estar con usted. Gracias, Angélica. Al contrario, la fortuna es para mí de ser entrevistado por también una notable periodista de la ciudad como tú. Muchas gracias, doctor. Doctor, pues ahora sí que sabemos que la especialidad de usted y también hemos recorrido a través del Facebook, que ahí nos va usted compartiendo, el Instagram, todas sus operaciones en lo que respecta a la obesidad. ¿Cuántas operaciones, cuántas cirugías, cuántos tipos de cirugías concretamente son las que existen para que las personas bajen de peso y quién es el candidato idóneo para cada una de ellas, doctor? Ok, respondiendo primero la segunda pregunta, nosotros los médicos clasificamos a los pacientes. Los clasificamos en diferentes rubros, ¿no? No sé, hemos escuchado de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, cáncer tipo 1, 2, 3, avanzado, metastásico. La obesidad es igual. Entonces, lo que nosotros hacemos es clasificar a los pacientes con base en una cosa, el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es el producto de la división de una ecuación matemática que es tu peso entre el cuadrado de tu estatura. Entonces, tu peso entre el cuadrado de tu estatura, haciendo esa ecuación aritmética, tienes dos dígitos, punto, una fracción. Entonces, lo normal es de 20 a 25. De 20 a 25 es un individuo que tiene un índice de masa corporal normal y por lo tanto es un individuo sano. De 25 a 30 es un individuo que llamamos sobrepeso. Ahí puede estar prácticamente el 60% de la población de nuestro país. Arriba de 30 de índice de masa corporal son pacientes que ya tienen obesidad. Y la obesidad la podemos también estudiar en diferentes rubros. La obesidad grado 1, grado 2 y grado 3. La obesidad grado 1 son los pacientes que tienen de 30 a 35 de índice de masa corporal. Este es el último vagón que tiene el paciente para hacer algo antes de la cirugía. Después de 35 de índice de masa corporal para adelante, perdón, el paciente obviamente es candidato para cirugía sí o sí. ¿Por qué? Porque ya son muchos kilos los que tiene de más. Entonces, es muy fácil seguir subiendo que llegar aritméticamente de nuevo a 25. Entonces, estos pacientes son candidatos a cirugía. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, por más esfuerzos que hagan y todo eso, van a tener rebote y van a recuperar el peso perdido tras un esfuerzo importante. Entonces, los pacientes con 35 o más de índice de masa corporal son los candidatos a cirugía, ¿no? Y sobre todo con comorbilidades. Ok, este 35%, perdón que le interrumpa, del que usted habla, obviamente va a depender de la complexión, de la estatura de la persona, ¿verdad? Claro, por supuesto, no es lo mismo pesar 80 kilos y ser una mujer de 1,50 a pesar 80 kilos y ser un hombre de 1,95. Por supuesto que no. Entonces, por eso hacemos esta ecuación, que es el índice de masa corporal, repito, es el peso, tu peso, entre el cuadrado de tu estatura.
Perfecto. Ahora sí, doctor. Ya entraríamos para que una persona que ya se le determinó que tiene un 35% más de su masa corporal es candidato a una operación. Pero Es obviamente, acá surge una pregunta, doctor, que cuando un paciente lo visita, le dicen, primero te tengo que poner a dieta. Pareciera una contraindicación, porque dices, bueno, precisamente por eso me voy a operar porque no puedo bajar de peso. ¿Qué es lo que pasa con esta parte, doctor? Ok, bueno, ya cuando estamos centrados en el protocolo preoperatorio del paciente, esa dieta es una dieta prácticamente que nosotros los cirujanos bariatras hacemos, es una dieta que no dura más de 10 a 15 días, es de 10 a 15 días, no, normalmente. ¿Por qué? Porque después de la piel, de nuestra piel, el órgano más grande de la economía es el hígado. Y precisamente donde nosotros vamos a hacer la cirugía es el estómago, que está justo por debajo del hígado. Entonces nosotros estamos haciendo una cirugía laparoscópica con instrumentos delgaditos, finos, y a veces tenemos que lidiar con hígado. De hecho, la patología gastrointestinal más frecuente que tienen los pacientes, se lo digo pues porque tengo estudios en gastroenterología, la patología gastrointestinal más frecuente que tienen los pacientes con obesidad es el hígado graso. Entonces, nosotros operar cirugía con un hígado muy grande, que le repito, después de la economía es el segundo órgano más grande, pues el hígado graso es totalmente difícil de trabajar. Entonces, la dieta preoperatoria que nosotros le pedimos al paciente que haga es nada más con esa finalidad. Con esa finalidad. La finalidad es exclusivamente disminuir el tamaño del hígado para que nosotros durante la cirugía sea más fácil y tengamos menos exposición de complicaciones, sobre todo de sangrado y al trabajo de manipular el estómago. Ok, ahora, ya una vez que se hizo esta dieta que usted nos menciona de 10 a 15 días, entonces ya inicia, ustedes proponen cuál es el tipo de cirugía que le conviene al paciente y cuáles serían. Sí, claro, respondiendo a la primera pregunta que me hiciste, por supuesto, existen en relación a la confección de una cirugía bariátrica, existen dos tipos de cirugía. Número uno, se llama cirugía restrictiva. La cirugía restrictiva es confeccionar de alguna manera un estómago pequeñito, limitante, que no nos permita seguir comiendo y que tengamos una sensación de saciedad más rápida. La cirugía piedra angular de este tipo de cirugías, cirugía restrictiva, se llama manga gástrica. El otro tipo de cirugía se llama cirugía malabsortiva. Es decir, la cirugía malabsortiva es crear algún tipo de malabsorción de tal manera que el paciente baje de peso porque no absorba todo lo que está ingiriendo. Entonces, creamos un estómago pequeño también, pero además alguna reconexión del estómago, evitando el paso del alimento por algunos cuantos metros del intestino delgado. Como evitamos el paso, la cirugía piedra angular de esto se llama bypass, es evitar el paso. Entonces, sí tienen, cada una tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas buenas de una pueden ser las cosas malas de la otra y viceversa, ¿no? Las cosas buenas de la manga gástrica es que no requieres de ingerir vitaminas ni complejos nutricionales porque no vas a desnutrirte, vas a comer poquito. Conforme va pasando el tiempo, el paciente puede empezar a reganar peso si el paciente no está consciente de que tiene que todavía continuar con un proceso de visitas a los doctores, al equipo multidisciplinario, el cual está conformado en todo team o todo equipo bariátrico. Entonces, si el paciente no acude a esto, puede presentar algún cierto tipo de reganancia de peso. En la cirugía malabsortiva,
las cosas malas pueden ser que el paciente pues va a perder la capacidad de absorber algunos nutrientes, sobre todo vitamina B12, calcio y hierro. Entonces, el paciente puede desarrollar anemia Ok. si no ingiere los nutrimentos basados en el manejo nutricional ya prescrito con anterioridad. ¿Y cuáles vendrían siendo, doctor, las características que debe tener el paciente para que sobre ello ustedes puedan proponerle tal o cual cirugía le favorecería de acuerdo al problema que él está padeciendo en ese momento? Ok. Excelente pregunta. Sí, claro. La gran mayoría de los pacientes son candidatos a cirugía restrictiva. Son candidatos a cirugía, son la gran mayoría. Nosotros reservamos prácticamente la cirugía mal absortiva dentro de nuestro equipo a los pacientes que son comedores de dulce. Hay dos tipos de pacientes obesos en relación a su ingesta. Están los que son víctima del atracón. Los pacientes que son de atracón, ellos son los que se comen 4 tacos, 2 tortas, una pizza. Estos son muy buenos candidatos a cirugía restrictiva. Y en cambio, del otro lado están los sweet eaters, los comedores de dulce. Entonces, los que comen dulces toman malteadas, licuados, líquidos hipercalóricos. Los líquidos hipercalóricos, pues obviamente, estos pacientes son más candidatos a realizar un bypass gástrico que una manga gástrica. ¿Por qué? Porque cuando comes un líquido hipercalórico, son líquidos que tienen por definición muchas calorías, y teniendo en cuenta que el líquido que más calorías tiene de todos es la malteada. La malteada, pues a una malteada le puedes poner chocolate, helado, alcohol, todo tipo de frutas, todos líquidos, exacto. Entonces, yo puedo confeccionarte y te puedo hacer el estómago más chiquito del mundo. ¿Con qué te tomas una malteada? Pues con popote, porque está muy frío y te destiempla los dientes. Entonces, yo te puedo hacer el estómago del tamaño de un popote. Pero si a través de este popote pasa una malteada con helados, con gomitas, con todo, pues obviamente, pues no importa que estés comiendo o qué cirugía tengas si tu ingesta no va de acuerdo con tu cirugía. Entonces, pues bueno, de una vez, sin operar a un paciente, yo le digo, no te he operado, pero de una vez te estoy diciendo cómo hacer fracasar tu cirugía. Si yo te hago una cirugía restrictiva, véase una manga gástrica, y tú tomas malteadas, licuados y todo eso, pues obviamente, definitivamente no. Los líquidos hipercalóricos son la kriptonita para el Superman, que es la cirugía restrictiva. Ok, ahora, obviamente para realizar este tipo de cirugías necesitan de un equipo médico. ¿Quiénes son los que intervienen, doctor? Ok, es un equipo multidisciplinario y son muchos especialistas, realmente son muchos. Y todo empieza por la cabeza, por el cirujano. El cirujano es el que va a seleccionar al paciente y lo va, una vez que ha cumplido con los requerimientos, los requisitos para poder operar un paciente, pues va a pedir interconsulta con los diferentes especialistas. Estos diferentes especialistas en forma inicial pueden ser 2, pero hay mucho más. En primera instancia es un nutriólogo o nutrióloga certificado que tenga la especialidad en trastornos de la alimentación, sobre todo en cirugía bariátrica. También hay psicólogos. La psicología bariátrica es una rama de la bariatría que en los últimos años ha cobrado demasiada fuerza y es fundamental. De hecho, yo no intervengo ningún paciente que no haya sido valorado por psicología previamente. En algunos casos, el psicólogo puede llegar a determinar, puede llegar a determinar que requiere también alguna valoración, no solo por un psicólogo, sino por un psiquiatra. Entonces, psiquiatría bariátrica, sobre todo, hay muchos pacientes que son adictos a muchas cosas,
hay gente que es adicto a drogas, al alcohol, a los juegos, pues también hay gente que es adicta a la comida. Entonces, obviamente, si el paciente requiere de alguna valoración por psiquiatría, también. Y obviamente también es muy necesario dentro de este equipo multidisciplinario la presencia de un médico internista. ¿Por qué? Porque los pacientes bariátricos hay que empezar hay gente que te dice, es que yo estoy gordito, pero estoy sano. No es cierto. Hay muchas comorbilidades asociadas a la obesidad. De hecho, son 64 enfermedades asociadas a la obesidad. De estas 64 enfermedades que muchas ni conocemos o que ni nos pasa por la cabeza que pueda tener un paciente con obesidad, por ejemplo, pueden ser 12 tipos diferentes de cánceres. ¿Sí? La patología más frecuente del tracto gastrointestinal, ya la mencioné, es el hígado graso. El hígado graso, en un daño crónico y crónico y crónico y crónico, sus siglas en inglés para hígado graso son NASH, N-A-S-H. Sus siglas en inglés significan non-alcoholic steatohepatitis no alcohólica. Pero con el tiempo puede el paciente desarrollar cirrosis. La cirrosis criptogénica, que no sabíamos de dónde venía en los 80s y principios de los 90s, de que, oiga, pues su mamá tiene cirrosis. ¿Cómo cree, doctor? Si mi mamá era una santa, si nunca tomó y nunca le dio hepatitis, no, pero su mamá tenía mucho peso porque se dedicó a eso, a ser mamá. Y de pronto, cuando era mamá, ya tenía 4 o 5 hijos y pesaba 90, 100 kilos y medía unos 50. Entonces, todos los días se iba a dormir y se iba a dormir con su hígado graso. ¿Y qué crees? Despertaba con su hígado graso durante 30, 40 años. Pues eso es como un daño crónico. Eso es como tomar todos los días o fumarte tu cajetilla de cigarros todos los días. Daños crónicos producen enfermedades crónicas. Entonces, obviamente, esa es la posibilidad de desarrollar cirrosis. Y hay infinidad de enfermedades asociadas. Ok, doctor, usted nos acaba ya de hablar de la importancia de este equipo multidisciplinario para poder realizar la cirugía. Una vez que, bueno, obviamente hay una atención previa con cada uno de estos integrantes de este equipo antes de entrar a la cirugía como tal. ¿Cuánto dura una cirugía normalmente sin ninguna complicación? Y una vez que obviamente ya todos los demás, el nutriólogo, el psicólogo, en su caso el psiquiatra, el médico internista, y ya dijeron, todo está perfecto, adelante. ¿Cuánto? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas alrededor, ¿no? Depende mucho del tamaño del paciente, de la complejidad anatómica local del paciente, ¿no? Pero bueno, en mis manos, una manga gástrica no dura más de una hora, ¿no? No dura más de una hora. Es una operación de 45 minutos hasta una hora, 5 minutos, cuando mucho, y es una estancia hospitalaria de 2 días. Ok, y obviamente la manga gástrica significa cortar un pedazo de estómago, ¿es correcto? Y hacer el estómago más chiquito. Ok, sí, por supuesto. Hay que entender, nosotros anatómicamente mencionamos al tubo digestivo como tubo digestivo, ¿no? No es un tubo realmente, si le decimos tubo digestivo porque es permeable de la boca al ano, ¿no? Tú te comes algo por el norte y te sale procesado por el sur. Pero bueno, el esófago sí es un tubo. El estómago es una gaita, es una bolsa. Intestino delgado, colon, recto y ano. Entonces, casi es tubo digestivo. Entonces, ¿qué pasa con nosotros en la manga gástrica? El estómago tiene una bolsita muy superior, una jibita, una jorobita que se llama fundus gástrico. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer una incisión longitudinal sobre el estómago, retirando esa parte del estómago que es la que induce el apetito. Es la que libera un neurotransmisor que se llama grelina y que incrementa el apetito. Entonces, al retirar la parte del estómago que induce el apetito, estamos convirtiendo el estómago realmente en un tubo gástrico. Y entonces, ahora sí, el paciente tiene
tubo digestivo de la boca al ano. ¿Por qué? Porque el estómago queda confeccionado como un tubo y al hacer un tubo, pues recibe el nombre de manga gástrica. Ah, de ahí el nombre entonces, De ahí, doctor. de ahí el nombre, es Okay. una gastrectomía vertical en manga. El remanente gástrico que queda es una manga. Ok, ok, ok. Ahora, una vez que ya el procedimiento terminó, la operación como tal, ¿qué es lo que sigue después? ¿Cuál es el tratamiento posterior a esta operación? Ok, bueno, el paciente al disminuir su capacidad gástrica en una forma importante, ya lo habías mencionado, es correcto, se pierde aproximadamente el 80% de la capacidad gástrica real, entonces queda disminuida un 20%, entonces el estómago se va a comportar como un estómago de un bebé. Entonces, pues los que hemos sido padres o madres, en tu caso, cuando recordamos que teníamos hijos pequeños o nosotros fuimos pequeños, empezamos a comer y empezábamos con líquidos. Ujú. Bueno, pues así funciona el estómago. Empezamos con líquidos, entonces después de la cirugía, el paciente está con líquidos aproximadamente una semana. Después progresamos la dieta a papillas, como lo haríamos con cualquier bebé, ¿sí? En este momento enseñamos o tratamos de reenseñar o reeducar al paciente a volver a comer. Entonces, lo tratamos de enseñar a masticar bien, de tal manera que la papilla, la muela, la aplaste con sus dientes y con su lengua y sea deglutida. Y una vez que hacemos eso, este proceso de papillas pues puede durar 2 o 3 semanas con base en la evolución de nuestro paciente. Una vez que terminamos la fase de papillas, pues ya vamos a sólidos, ¿no? Como en un bebé prácticamente pues prácticamente 9, 10 meses, 11 meses, cuando ya empiezan a tener sus primeros dientes y el moler los alimentos, lo que nosotros hacemos es educar a nuestro paciente para que pueda volver a moler los alimentos y cuando trague, pues sí se comió un sólido en la boca, pero cuando ya lo tragues de nuevo sea una papilla. Ok, y obviamente, doctor, este procedimiento va aumentando como si fuera el desarrollo de un bebé, ¿no? Que va Claro, creciendo y la alimentación es la misma en este sentido. sí Si es. hay un momento dado en donde el paciente se descuida, obviamente el peso regresa. Sí, claro. ¿No? Claro, en algunos casos, ¿qué pasa con los pacientes? Lo Mm, entenderíamos esto mejor como una gráfica. Entonces tenemos en el punto más alto, tenemos el mayor peso. El paciente es operado y entonces empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar de peso. Llega un momento por ahí entre los 2 años de la cirugía donde el paciente llega a su peso máximo abajo. Entonces, es cuando el paciente se siente muy cómodo y dice, bueno, ¿por qué no? ujú. Puedo recuperar o puedo pues volver a los malos hábitos. Entonces puede llegar a recuperar un poquito de peso. En muchos pacientes, en muchos, esto los asusta. Esto los asusta y el paciente es cuando dice, no, ya lo viví esto, no quiero volver a ser el mismo o la misma de antes. Y entonces al recuperar un poco de peso, pues bueno, de pronto entran en una etapa de meseta y ahí se nos quedan. Entonces, digamos que si pudieron bajar, no sé, por decir un número, 50 kilos, bajaron de 50 kilos de la cirugía y de pronto de esos 50 kilos recuperaron el 10%, o sea, 5 kilos del peso bajado, pues eso los asusta. Y entonces eso los deja en una etapa de meseta y ahí normalmente muchos pacientes se quedan. Muy pocos pacientes, muy pocos, son pacientes que se salen de la curva y recuperan este peso, ¿no? Oiga, doctor, y hay otra cuestión. Dicen que el cuerpo tiene memoria. De alguna ¿Eh? manera, los pacientes con obesidad, pues inconscientemente, si van caminando sobre algún lugar
y dice, no, no paso, porque se quedan con ese recuerdo que eran obesos. Una vez cuando ya bajaron, en lo que lo asimilan, pues de repente dicen, no, no paso por ese lugar, aunque ya puedan pasar. ¿A qué se debe este procedimiento? Brillante, brillante. Es por supuesto, está bien, es correcto, es la memoria. Esa es una de las debilidades, obviamente, de la bariatría, que estamos haciendo procedimientos, ¿cómo explicar? Estamos haciendo procedimientos que están abajo de la clavícula cuando realmente el problema está arriba de la clavícula. Entonces, el problema está aquí arriba. Entonces, pero hasta ahorita ningún paciente me ha dado la oportunidad de que yo le abra el cráneo y le ponga una banda gástrica o le corte un cacho de cerebro donde está el apetito. No, eso no ocurre, pero sí estamos haciendo un procedimiento en el estómago cuando realmente el problema está aquí arriba. Entonces, sí, es por eso que se necesita el apego del paciente al equipo multidisciplinario. La importancia del cirujano puede estribar en los primeros meses de la cirugía, en el perioperatorio, pero el paciente tiene que estar casado con el nutriólogo, la nutrióloga o con el psicólogo prácticamente de por vida. ¿Por qué? Porque la obesidad es una enfermedad crónica, recalcitrante y recurrente. Por supuesto que sí. Es como un paciente que fue alcohólico. A final de cuentas, las adicciones al alcohol, al cigarro o a la comida es lo mismo. Entonces, un paciente que fue alcohólico seguirá siendo alcohólico toda la vida, aunque ya no tome. Si ya no toma, es un alcohólico en remisión, pero cuando vuelva a tomar, es un alcohólico. Entonces, es una realidad. Aquí lo que estamos haciendo es tratar de encaminar al paciente a que tome un camino el cual se había desviado y estaba en un círculo vicioso. Doctor, es que ayúdeme, por favor, estoy recuperando mucho peso, y entonces al estar tan obeso no puedo hacer ejercicio, estoy postrado y entonces estoy comiendo porque tengo que comer y eso me hace aumentar calorías, aumentar peso, me daña más otra vez mi peso, no puedo caminar, no puedo hacer ejercicio y entonces estoy en un círculo vicioso y estoy atrapado. ¿Qué hace la cirugía bariátrica? Romper ese círculo vicioso y lo convierte en un círculo virtuoso. Pero, obviamente, a veces el paciente, cuando se olvida de su doctor, se olvida de su nutriólogo, se olvida de su psicólogo, pues bueno, el paciente puede recurrir o regresar a esta enfermedad. Entonces, es importante entender que son pacientes de por vida. Ok, doctor, por último, porque desgraciadamente se nos fue rapidísimo el tiempo, pero yo le preguntaría, en muchas ocasiones es el miedo a una cirugía. ¿Qué tan peligroso, qué tan riesgoso representa someterse a una cirugía de este tipo? Y pues con eso yo creo que cerraríamos, a reserva que usted tenga algún comentario extra. Yo a esos pacientes que les diría, que dicen, yo tengo miedo de operarme, mejor tengan miedo de estar como están, porque la cirugía te puede ofrecer un cambio. Cuando la haces la cirugía con un cirujano certificado, con un cirujano que tiene una cédula de especialista en cirugía bariátrica, esta cirugía es un riesgo medido, ¿sí? Pero quedarse con sus 30, 40, 50 kilos de más es más peligroso a la larga que hacerte una cirugía bariátrica. Doctor, pues de verdad es un placer haberlo entrevistado, esta charla con usted. Muchísimas gracias. No sé si quiera concluir con algo o cerramos esta conversación. Usted indíqueme. No, Angélica, al contrario, muchas gracias por la invitación. Espero no sea la última. Con mucho gusto podemos hablar de algunos otros temas y te lo agradezco de corazón. Y sí, claro, con mucho gusto me encuentro disponible en el Hospital Ángeles, en el consultorio 1060. Doctor, pues muchísimas gracias y de verdad,
Gracias nuevamente por esta entrevista, por este asesoramiento y una charla tan rica. Estuvimos platicando con el doctor Ernesto Salgado. Él es cirujano gastroenterólogo, expresidente de la Sociedad de Gastroenterología de aquí de Puebla, cirujano bariatra certificado y en cirugía robótica. Muchas gracias, doctor. Le agradezco y gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo fraterno. Gracias. Gracias a ustedes, así como concluimos esta entrevista. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos 30 minutos. Y por hoy es todo. Síganos a través de Facebook, 30 minutos con Angélica Chevalier. Ahí podrá usted ver todas las entrevistas que hemos realizado a lo largo de estos días, estos meses, que son precisamente entrevistas con especialistas para que usted se pueda pues de alguna manera distraer en algunos casos, instruir en otros, pero siempre para el servicio de cada uno de ustedes. Gracias, se despide de ustedes su amiga y servidora Angélica Chevalier Ranova. Hasta la próxima. 30 minutos con Angélica Chevalier concluye por hoy. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Sígueme en Twitter, @AngieCheva.